despierta en ti. No te olvides de ti mismo, dicen los maestros espirituales como el venerable maestro Samael Aun Weor. En este video, vas a ver las claves infalibles, para descubrir si realmente estás despierto o no lo estás. Esta es la revelación más importante que puede transformar tu vida. Sabemos que te va a ayudar. Suscríbete para mucho más, y si quieres más información escrita, únete a nuestro grupo de WhatsApp en la descripción de este video. Paz inverencial. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la mayor parte de nuestra vida la pasáramos, dormidos? Sí, incluso con los ojos bien abiertos. Es una idea potente, ¿verdad? Porque esto es justo lo que sugieren grandes maestros espirituales, que nuestro estado normal, eso que llamamos estar despiertos, en realidad no es más que una especie de sueño. Y claro, esto nos lanza de cabeza a la pregunta clave de todo este análisis. Una pregunta que a primera vista parece sencilla, pero que tiene una profundidad tremenda. ¿Cómo se puede saber si, en este preciso instante, se está de verdad despierto? Vale, pues vamos a meternos de lleno en el tema. La premisa fundamental, el punto de partida de todo esto, es que la mayor parte de nuestra vida transcurre en un estado que estos maestros denominan sueño psíquico. Ojo, que cuando hablamos de sueño no nos referimos al de por la noche, en la cama. No. Esto significa que actuamos de forma, mecánica, como un autómata, sin ser conscientes de nosotros mismos en el momento. Piénsalo. Comemos, caminamos, trabajamos, pero la mayoría del tiempo es como si no hubiera nadie en casa. Las cosas simplemente suceden. Pero bueno, en vez de quedarnos solo en la teoría, ¿qué tal si vemos cómo poner a prueba esta idea? Hay un experimento muy práctico y que cualquiera puede hacer. El experimento es súper sencillo, de verdad. Son 3 pasos. A ver, lo primero es intentar prestar atención a uno mismo y al entorno, a la vez, simultáneamente. Segundo, se trata de ser consciente del propio cuerpo, de sentirlo, pero sin ponerse a pensar en él. Y tercero, que aquí viene el reto, es intentar mantener ese estado de autoconciencia mientras se sigue a lo nuestro, con las actividades de cada día. Y lo curioso es que, al intentar hacer esto, uno descubre algo bastante sorprendente. Es dificilísimo mantener ese estado. La mente se va, se pone a divagar, ese recuerdo de sí se esfuma y en cuestión de segundos o con muchísima suerte un par de minutos, ¡zas!, se vuelve al estado de siempre, a ese sueño psíquico. Así que el punto clave, la primera gran revelación es esta. El primer paso para despertar es darse cuenta de que se está dormido. Ese momento, ese clic en el que una persona se da cuenta de que se ha olvidado de sí misma, ese es el verdadero punto de partida. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia real, la fundamental, entre nuestro estado de siempre, el del sueño, y este otro estado despierto del que estamos hablando? Pues la clave está en un concepto que llaman recuerdo de sí. ¿Qué es esto? Es el estado de ser consciente a la vez de uno mismo y de aquello a lo que se presta atención. O sea, no es solo ver algo, sino sentir que yo estoy viendo. Y esta visualización lo explica genial, es muy reveladora. En el estado normal, toda la atención va hacia afuera. Una persona mira algo, punto. Pero en el recuerdo de sí, la atención es como una flecha de doble sentido. Fluye hacia el objeto, pero al mismo tiempo vuelve hacia uno mismo. Se tiene la sensación de que se está ahí mirando ese objeto. Y aquí, mucho cuidado porque hay una distinción que es crucial. Uno podría pensar, vale, esto es autoobservación, pero los maestres insisten en que no es lo mismo. Como dice la fuente, cuando el estudiante se observa a sí mismo, no se recuerda a sí mismo. Esta imagen lo ilustra de maravilla. A ver, en la autoobservación uno puede analizar cómo habla o cómo camina, pero sigue siendo un proceso, digamos, mental, mecánico. Es la diferencia entre pensar, vaya, estoy notando que me tiemblan las manos por los nervios, y sentir de forma vívida, yo estoy aquí, sintiendo estos nervios en este cuerpo. ¿Se ve la diferencia? En el recuerdo de sí hay una sensación presente, real, del yo que está ahí, observando. Bien, visto esto, pasemos a ver cómo se desarrolla, porque claro, esto no es algo que aparezca por arte de magia, se tiene que cultivar y se hace a través de una práctica deliberada. Y aquí lo más importante es entender que despertar es una habilidad, algo que se desarrolla con la voluntad. Es un esfuerzo activo, consciente. De hecho, en el mismísimo momento en que esa voluntad de recordarse a uno mismo para el sueño psíquico vuelve a tomar el control.
Al principio, claro, esta práctica puede parecer rara. El maestro Uspensky, por ejemplo, contó que en su primera experiencia el pensamiento quedaba como dormido, no podía pensar ni hablar. Esto es muy interesante porque nos muestra que no se trata de pensar estoy aquí, sino de sentirlo directamente. Es un estado que va más allá del pensamiento normal. Y bueno, con un esfuerzo enorme y sobre todo constante, este estado de estar despierto puede ir creciendo. Al principio, a lo mejor dura solo unos segundos. Después, con la práctica, va aumentando la duración, la frecuencia, la intensidad, hasta que el objetivo final es que se convierta en algo natural, en un estado permanente. Pero, como en todo camino importante, hay obstáculos, y los textos advierten de uno en concreto, una trampa que puede hacer que esto de despertar sea casi imposible. Y la trampa es creer que ya se es consciente de uno mismo. El peligro es que cuando una persona simplemente oye hablar de esto, puede que se convenza a sí misma de que ya tiene esta cualidad. Y claro, si uno cree que ya ha llegado, nunca hará el esfuerzo real por despertar. Es una ilusión muy sutil. La solución que se propone es, es bastante radical. Se trata de abandonar las dos ideas. Ni creer que se es consciente, ni creer que no se lo es. Simplemente dejar de lado esas etiquetas. Porque solo así, sin ideas preconcebidas, se puede experimentar libremente y descubrir la verdad por uno mismo. Y todo esto nos lleva al propósito final de esta práctica, que no es otro que llegar a encarnar la verdadera conciencia del yo soy. Pero es súper importante entender esto. Este yo del que estamos hablando no es el ego, ¿vale? No es la personalidad que mostramos cada día. Se refiere al verdadero yo, con mayúsculas, a la conciencia superlativa del ser, a nuestra esencia más profunda. El objetivo, por lo tanto, es una transformación completa. Se trata de cambiar por completo la relación que tenemos con nosotros mismos. Es pasar de ser un esclavo de los pensamientos y las reacciones automáticas a ser el amo de la propia conciencia. Y para terminar, vamos a dejar en el aire una pregunta del maestro Gurdjieff, que resuena con una fuerza increíble. Él les decía a sus estudiantes, ustedes mismos no existen en sus observaciones, y en este caso, ¿qué valor pueden tener? Es una pregunta que nos invita a todos a reflexionar, ¿no? A pensar en el valor que tiene una vida vivida sin estar de verdad presentes en ella. ¿Cómo puedo saber si estoy despierto? Para comprobar si habitas o no en un sueño psíquico, haz el siguiente experimento. Pon atención de ti mismo y del lugar en el que te encuentras, simultáneamente. Es decir, recuérdate, en el sentido de permanecer atento de ti mismo y no en el sentido de pensar en uno mismo. Permanece atento de tu cuerpo, no pienses en él. Permanece alerta de él. Ahora ya estás consciente de ti mismo, despierto. Permanece en este estado. No te olvides de ti mismo y dedícate a realizar tus actividades diarias. Una vez realizado lo anterior descubrirás lo difícil que es permanecer en este estado, y no tardarás más de unos pocos minutos, o segundos, en olvidarte de ti mismo y volver a tu estado habitual de sueño psíquico. Minutos, horas o días después volverás a acordarte de ti mismo y, entonces, en ese preciso instante, en el acto de volver a recordarte de ti mismo, descubrirás que estuviste consciente de ti, despierto, cuando iniciaste el experimento tiempo atrás. Descubrirás, también, que dejaste de estarlo una vez que te olvidaste de ti mismo, te dormiste o caíste en estado de sueño psíquico, y que, ahora, estás nuevamente consciente por el hecho de volver a recordarte. El primer paso para salir del estado de sueño psíquico es haber descubierto que habitas en él, que estás dormido. Para el ser humano común, el acto de acordarse permanentemente de sí mismo resulta sumamente difícil, ya que tan pronto pasan unos cuantos segundos de haber iniciado el experimento se olvidará de sí, dejará de acordarse de sí mismo, para regresar a su estado habitual de sueño psíquico. Para que la persona despierte del sueño psíquico en el cual vive debe ejercer la voluntad. Tan pronto la voluntad de acordarse de sí mismo cesa, el sueño psíquico ocupa su lugar. Una vez que el ser humano ha utilizado la voluntad por largo tiempo para volverse consciente de sí mismo, el nuevo estado despierto se convierte en algo natural y permanente. Mientras no sea permanente, tendrá la necesidad de ejercer la voluntad, para que el estado alerta y despierto se mantenga. Al principio, la persona no podrá permanecer por más de algunos segundos alerta de sí misma. Tiempo después, aumentará el nuevo estado de conciencia despierta, tanto en duración
como en frecuencia e intensidad. Más adelante aún, será permanente. Sin embargo, aquel que desee que el estado despierto, consciente de sí mismo, se convierta en algo permanente en su vida, tendrá que realizar esfuerzos enormes para lograrlo. Cuando alguien escucha por primera vez que se encuentra en un estado de sueño psíquico, puede ocurrir que se refuerce en él la idea de que es consciente de sí mismo, cuando en realidad no lo es. Despertar para una persona que se ha reforzado de la manera anterior es casi imposible, ya que pasará la vida creyendo que es consciente de sí mismo, sin serlo en realidad. Por lo anterior, es muy importante que abandones tanto la idea de que eres consciente de ti mismo, como la idea de que no lo eres. Una vez abandonadas ambas ideas, estarás en posibilidad de experimentar libremente, para descubrir si eres consciente de ti mismo o no lo eres. ¿Qué es el recuerdo de sí? 1. En las condiciones de la vida ordinaria no nos recordamos a nosotros mismos. 2. ¿No tenemos la sensación de nosotros mismos? ¿No estamos conscientes de nosotros mismos en el momento de la percepción de una emoción, de un pensamiento o acción? 3. Por ejemplo, en un estado psíquico ordinario, simplemente miro a la calle. Pero si me recuerdo a mí mismo, no miro simplemente a la calle, yo siento que la miro, sé lo que hago como si me dijera a mí mismo, yo miro. 4. En vez de una impresión de la calle, tengo dos impresiones, una de la calle y la otra de mí mismo mirando a la calle. A. Cuando observo algo, mi atención está dirigida hacia lo que observo, yo observo el fenómeno sin dirigir mi atención hacia mí mismo. Solo existe el fenómeno observado. B. Cuando al mismo tiempo trato de recordarme a mí mismo, mi atención se dirige a la vez hacia el objeto observado y hacia mí mismo, de modo que yo también existo en la observación. No me olvido de que yo existo, o de que yo soy. De manera que la frase yo soy, en sí misma significa, yo existo. El problema consiste en dirigir la atención sobre uno mismo, sin permitir que se debilite o se eclipse la atención dirigida sobre el fenómeno observado. Más aún, este fenómeno podría estar dentro de mí, como fuera de mí. En el recuerdo de sí, la persona observa, soy yo el que camina, soy yo el que hace esto, y trata de experimentar la sensación de este yo, no refiriéndose al ego, sino al verdadero yo que es la conciencia o el ser. De esta misma manera, el maestro Samael se refiere a la conciencia como yo, en su libro, El collar del Buda. Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa causorum de toda la ignorancia humana. Cuando un hombre cualquiera llega a comprender profundamente que no puede recordarse a sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia. Estamos hablando algo que hay que reflexionar profundamente, esto que aquí estamos diciendo es muy importante y no se puede comprender si se lee mecánicamente. Nuestros lectores deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propio yo mientras se autoobserva, de hacerlo pasar de un centro a otro, etc. Observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etc., sin olvidarse de sí mismo, sintiendo ese yo adentro, es muy difícil, y sin embargo básico, fundamental, para lograr el despertar de la conciencia. El gran maestro Ouspensky dijo, la primera impresión que me produjo el esfuerzo por ser consciente de mi ser, por ser consciente de mí mismo como yo, de decirme a mí mismo, yo estoy caminando, yo estoy haciendo, y de tratar de mantener vivo este yo, de sentirlo dentro de mí, fue lo siguiente, el pensamiento quedaba como dormido, cuando yo hacía al yo, no podía pensar ni hablar, hasta disminuía la intensidad de las sensaciones. Además, uno podía mantenerse en semejante estado solo por un tiempo muy breve. De su libro, El collar del Buda, Venerable Maestro Samael. Tanto el maestro Samael como Ouspensky escriben la palabra yo en letra mayúscula como una indicación de que no se refieren en esta ocasión al ego o yo psicológico sino a nuestro verdadero yo, que es la conciencia superlativa del ser. Observen que esto que dice Ouspensky de que cuando uno está consciente de sí mismo el pensamiento quedaba como dormido, esta quietud de la mente inducida por la actividad de la conciencia, por el despertar, el maestro Samael la utiliza como terapia para volver pasiva a la mente y los sentimientos, cuando nos dice: la terapia que necesitamos conocer a fondo para evitar cualquier desequilibrio interior, con repercusiones exteriores, esto es,
no permitirle a la mente ninguna clase de reacción. Si alguien nos hiere, no permitirle a la mente que reaccione. Ojalá que hubiera quien nos hiriese cada rato nuestros sentimientos para podernos entrenar mucho mejor. Mientras más nos insulten, mejor todavía para nuestro entrenamiento, porque tendremos muchas oportunidades de no permitirle a la mente ni a los sentimientos que razonen, es decir, que no intervengan ni se metan en ninguna de las circunstancias de nuestra vida. Es claro que el estado pasivo de la mente, del sentimiento y de la personalidad exige una tremenda actividad de la conciencia. Esto nos indica que cuanto más activa permanezca la conciencia, mucho mejor para lograr el despertar de la misma, porque así la conciencia tendrá que despertar inevitablemente estando en permanente actividad. Venerable Maestro Samael, conferencia, enseñanzas fundamentales sobre la meditación. Es lo mismo autoobservación y autorrecordación o recuerdo de sí. El maestro nos dice claramente que no es así con estas palabras. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico autoobserva su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo mientras se autoobserva. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. Autoobservarse, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismo, es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia. Esto que estamos diciendo parece una tontería. Las gentes ignoran que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se miren en un espejo de cuerpo entero, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. De su libro, El collar del Buda, Venerable Maestro Samael. Podemos ver varios ejemplos de recuerdo de sí en acción en el libro Recuerdo de sí, de Robert Burton. Los centros superiores no corresponden a los sentidos, pero nosotros tratamos de usar los sentidos para dar vida a los centros superiores. El solo hecho de mirar un arreglo de flores, dándote cuenta de ti mismo, despierta los centros superiores. El hogar es donde uno está presente. Cuando regresé de mi viaje, el recuerdo de sí me pareció muy familiar, pero en lo más profundo de mi ser sabía que el estado, no el lugar, era lo que había que atesorar. No pensamos en lo que éramos antes de encontrar la escuela, porque ya no somos esa persona. En realidad, no había nadie presente entonces. Simplemente tratar de estar aquí, en este momento, es recuerdo de sí. Controlar la mente, que tiende a divagar, es una manifestación del recuerdo de sí. Cuando tú estés en esencia, trata de dividir la atención. Trata de mirar estas flores y, al mismo tiempo, de darte cuenta de que estás mirándolas. La atención dividida nos pone en esencia. Cristo dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Recordarse a sí mismo significa abrazar el presente, no importa qué contenga, en este caso significa saborear el vino o mirar el hermoso arreglo de tulipanes blancos. Ouspensky decía que todas las ideas del sistema giran alrededor de esta sola idea. El recuerdo de sí es el eje de la rueda, las demás ideas son los rayos. ¿Cuál es la diferencia entre el recuerdo de sí y la atención dividida? La atención dividida es el recuerdo de sí, son sinónimos. El estado de atención dividida abarca una gran gama de emociones. Johann Sebastian Bach compuso algunas obras que expresan profundas emociones, mientras que otras son melodías pastorales. Del mismo modo, el alma tiene muchos matices. Recuerdo de sí quiere decir que uno se da cuenta simultáneamente de sí mismo y de lo que está viendo. Cuando uno ve algo sin darse cuenta de sí mismo, se encuentra en estado de fascinación, que es una de las barreras decisivas entre el sueño y los centros superiores. Por Robert Burton. De la misma manera las palabras yo soy que son tan sagradas en todas las religiones, se refieren al ser, a lo que realmente soy. El Señor de toda adoración, quiere morar en el fondo de cada alma. Él es el óleo de la mirra y el collado del incienso. Él es el adorable y el adorador. La expresión yo soy debe traducirse así, soy el ser. Realmente el bien amado es el ser de nuestro ser, que es y que era y que ha de venir. Tenemos un tabernáculo precioso, el cuerpo físico, un alma angustiada y un espíritu, el íntimo. Venerable Maestro Samael en su libro, Mensaje de Acuario.
Esto es lo que significa el recuerdo de uno mismo, independientemente de lo que estés haciendo. Recuérdate a ti mismo, recuerda que existes. No lo olvides. El recuerdo mismo dará una realidad auténtica a lo que estés haciendo. Si estás amando, primero recuerda que existes, de lo contrario estarás amando desde el centro falso. Y desde el centro falso solo puedes fingir, no puedes amar. Si estás rezando, primero recuerda que existes, de lo contrario la oración será tan solo un acto sin sentido, un engaño. Y no estás engañando a nadie más, te estás engañando a ti mismo. Primero recuerda que existes, y este recuerdo de que yo existo debe volverse tan básico que te siga como una sombra. Entonces, incluso mientras duermas estará presente y recordarás. Si puedes recordar todo el día, poco a poco entra incluso en tus sueños, incluso en tu dormir, y sabrás que yo existo. El día que puedes saber que existes, incluso mientras duermes, estás asentado en tu centro. Lo falso ya no existe, no es una carga para ti. Ahora puedes usarlo, es un instrumento. No eres su esclavo, te has vuelto el amo. Krishna dice en el Gita que mientras que todo el mundo está dormido, el yogi no lo está, él está despierto. Eso no significa que el yogi viva sin dormir, porque dormir es una necesidad biológica, corporal. Lo que se quiere decir es que, incluso cuando está dormido, el yogi recuerda que existe, que yo existo. El dormir está solo en la periferia. En el centro está el recuerdo. El yogi recuerda incluso mientras está dormido, y tú no estás recordándote a ti mismo ni siquiera mientras estás despierto. Estás andando por la calle, pero no estás recordando que existes. Intenta, y notarás un cambio de cualidad. Intenta recordar que existes. De pronto llega a ti una nueva ligereza, la pesadez desaparece, te vuelves ingrávido. Saltas del centro falso de nuevo al real, pero es difícil y arduo porque estamos muy asentados en el falso. Llevará tiempo, pero no es posible ninguna transformación sin que el recuerdo de ti mismo llegue a no suponerte ningún esfuerzo. Simplemente empieza a recordarte a ti mismo, de lo contrario no es posible ninguna transformación. 8. Esto que dice 8 confirma lo que el maestro Samael ha dicho muchas veces, que el despertar aquí y ahora en el mundo físico, aparece en los mundos superiores. Por lo tanto, nuestra primera meta es permanecer conscientes todo el día, en todo momento. Y este despertar continuará fuera del cuerpo, en astral. Si estamos comiendo y pensando en negocios, es claro que estamos soñando. Si estamos manejando un automóvil y estamos pensando en la novia, es lógico que no estamos despiertos, estamos soñando. Si estamos trabajando y estamos recordando al compadre o la comadre, o al amigo, o al hermano, etc., es claro que estamos soñando. La gente que vive soñando en el mundo físico, vive también soñando en los mundos internos, durante aquellas horas en que el cuerpo físico está durmiendo. Se necesita dejar de soñar en los mundos internos. Cuando dejamos de soñar en el mundo físico, despertamos aquí y ahora, y ese despertar aparece en los mundos internos. Es terrible el esfuerzo y la vigilancia que se necesitan de segundo en segundo, de instante en instante para no caer en ensoñaciones. Basta un minuto de descuido y ya la mente está soñando al acordarse de algo, al pensar en algo distinto al trabajo o al hecho que estamos viviendo en el momento. Venerable Maestro Samael, del libro La Revolución de la Dialéctica. Una persona dormida o inconsciente de sí misma, que no actúa en el estado de recuerdo de sí, actúa automáticamente, como una máquina, sin saber o sin darse cuenta de lo que está haciendo. Ni siquiera se da cuenta de que existe. ¿Podríamos decir que esta persona puede hacer, que sabe lo que hace? Por supuesto que no. Todo le sucede. En una ocasión Gurdjieff le dijo a sus estudiantes: ustedes siempre se olvidan, nunca se acuerdan de sí mismos. Ustedes no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. En ustedes, se observa. O bien, se habla, se piensa, se ríe. Ustedes no sienten, soy yo el que observa. Yo observo. Yo noto. Yo veo. Todo se nota por sí solo, se ve por sí solo. Para llegar a observarse realmente, ante todo hay que recordarse a sí mismo, insistió de nuevo. De otra manera,
Ustedes mismos no existen en sus observaciones, y en este caso, ¿qué valor pueden tener? Bueno, comenzamos una nueva inmersión profunda. ¿Así es? Hoy la misión sobre la mesa es hacer un análisis, yo diría que casi quirúrgico, de nuestra propia realidad cotidiana. Vamos a explorar un concepto radical. Muy radical. Algo francamente perturbador, pero a la vez muy iluminador, que hemos extraído de un documento fascinante titulado Maestros explicando cómo despertar. A ver, la premisa central que vamos a debatir hoy es una idea que de entrada choca frontalmente con absolutamente todo lo que damos por sentado sobre la vida. Es una bofetada a nuestra percepción, desde luego. Exacto. Es la noción de que la humanidad entera camina por la existencia en un estado de sueño psíquico. Sueño psíquico, sí. Es decir, un automatismo absoluto en el que todo el mundo asume estar despierto, pero en realidad no lo está. Para quienes escuchan, este es el momento de prepararse para cuestionar el propio tejido de la rutina. Porque vamos a desmenuzar textos muy potentes. Textos de figuras espirituales e intelectuales de un calibre inmenso. Hablamos de pensadores como Shiva Shamho, P. de Uspensky, Samael Aun Weor, Gurdjieff, Robert Earl Burton y Osho. Todos ellos intentando explicar lo mismo desde distintos ángulos. Y de una forma sorprendentemente pragmática, enseñando cómo romper esta gran ilusión. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos allá. Porque empezar afirmando que la población mundial está literalmente dormida mientras hace la compra en el supermercado o responde correos en la oficina es una declaración bastante fuerte. Sin duda. Es una afirmación que sacude los cimientos de la percepción ordinaria. Pero hay que entender desde dónde hablan estos autores. Claro. Lo que unifica a todos estos maestros en los textos que estamos analizando no es un misticismo abstracto de túnicas y montañas solitarias. No es algo esotérico e inalcanzable. Para nada. Es una aproximación casi científica, yo diría que casi clínica, a la conciencia humana. Abordan el despertar no como una epifanía mágica que desciende del cielo y te ilumina de repente. Como en las películas. Exacto, no es así. Lo ven como una mecánica muy concreta, un trabajo psicológico constante y a menudo muy agotador. El punto de partida de este documento lo establece el maestro Shiva Shambo. Fíjate que su planteamiento me pareció brillante. Es fascinante. Él plantea un problema de base. Señala que cuando a las personas se les informan de que viven en un sueño psíquico, la reacción natural es defenderse. Es el orgullo. La reacción instintiva es reforzar la idea equivocada de que ya están plenamente conscientes. Claro, es el orgullo herido. Si alguien te dice en medio de una reunión de trabajo que estás dormido, lo normal es pensar que esa persona está loca. Totalmente. Uno piensa para sus adentros que sabe perfectamente dónde está, que sabe qué hora es, que está tomando notas y que obviamente está despierto. Y esa es la paradoja trágica que subraya Shiva Shambo. Creer que ya está despierto basándose en el simple hecho de tener los ojos abiertos y poder hablar. Y eso bloquea el proceso, hace que sea estructuralmente imposible despertar de verdad. Porque, ¿cómo vas a buscar una salida de una prisión si estás convencido de que estás caminando libremente por un parque? Es la ilusión perfecta. Por eso, Shiva Shambo, en lugar de enredarse en debates filosóficos eternos, propone algo muy empírico. Un experimento. Un experimento práctico. Invita a abandonar la teoría y pasar a la comprobación personal. Y fíjate que eso me parece el gran acierto para empezar este análisis. Sacar el tema del ámbito del dogma o la creencia ciega y llevarlo al laboratorio de la propia mente. Al terreno de lo palpable. El experimento que describe el texto es aparentemente sencillo. Se trata de intentar prestar atención a uno mismo y al lugar en el que uno se encuentra de manera simultánea. Simultánea, esa es la clave. Pero aquí el documento hace hincapié en una trampa muy habitual. No se trata de pensar en uno mismo. No es diálogo interno. No es activar el monólogo y repasar mentalmente nuestro nombre, la lista de la compra o las deudas pendientes. Es algo mucho más visceral. Mucho más corporal. Es sentir el propio cuerpo, estar alerta a la propia existencia física, sentir el peso de los pies sobre el suelo, el volumen que ocupamos en el espacio. Todo esto sin verbalizarlo en la mente. Simplemente permanecer alerta y saber, sin palabras, yo estoy aquí. Según Shiva Shambo, en el preciso instante en el que se logra esto, la conciencia emerge. Y la instrucción parece sencilla. Continuar con las actividades diarias manteniendo ese estado. Pero claro,
Luego viene la realidad. Parece increíblemente sencillo al leerlo. Pero aquí es donde el texto nos da un golpe de realidad monumental. Shiva Shambho advierte sobre el fracaso absoluto e inevitable de este experimento. Es imposible mantenerlo. Para cualquier ser humano común, mantener este estado de doble atención dura apenas unos segundos. Con un esfuerzo titánico, quizás unos pocos minutos. Y luego te arrastra la corriente. Inevitablemente. La rutina, el ruido visual de la calle, una notificación en el móvil o simplemente la inercia aplastante del pensamiento mecánico. Un recuerdo repentino de algo que tienes que hacer luego. Cualquier cosa arrastra a la consciencia de nuevo hacia ese sueño cíclico. La persona, de repente, se olvida por completo de que estaba intentando recordarse a sí misma. Es absorbida por la acción. Y según el texto, la persona no se da cuenta de que se ha dormido hasta mucho tiempo después. Pueden pasar horas. Pueden pasar días enteros. Sin embargo, el documento subraya que este fracaso es indispensable. Es el primer paso real hacia la consciencia. Por el contraste. Exactamente, porque horas más tarde la persona volverá a acordarse del experimento. Y en ese microsegundo en el que se da cuenta de que se había olvidado de sí misma por completo, ocurre una revelación. Se da cuenta de que era un autómata. Descubre, por puro contraste, lo que significa estar dormido. Analiza esas últimas 3 horas y comprende que su cuerpo estaba caminando, hablando y comiendo, pero alguien no estaba al volante. Madre mía, es una imagen muy gráfica. El cuerpo funcionaba solo. Lo fascinante aquí es que para lograr este despertar sostenido, el texto insiste en que se debe abandonar toda suposición dogmática. Ni creer que se está despierto por defecto. Ni caer en el derrotismo de que es imposible. Hay que vaciar la mente de prejuicios y utilizar la pura voluntad. Como un músculo. Sin esa voluntad activa, como un músculo que se tensa continuamente, el sueño vuelve a ocupar su lugar de forma instantánea. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la teoría del experimento está muy bien para un par de minutos en casa, pero la aplicación práctica parece requerir una reestructuración completa de cómo el cerebro humano procesa la realidad. Es ir en contra de la biología, casi. Si la inercia nos empuja sin piedad hacia el automatismo, ¿cómo demonios se estructura un estado de alerta continuo? Para estructurar esa defensa, el texto nos introduce en el concepto central de toda esta enseñanza. Es un término acuñado y desarrollado profundamente a principios del siglo XX por figuras como Gurdjieff y P.D. Uspensky. El famoso recuerdo de sí. ¿El recuerdo de sí o la autorrecordación? Esta es la herramienta, la piedra angular para pasar del estado ordinario a un estado verdaderamente humano. Uspensky es muy tajante con esto. Lo define indicando que en las condiciones de la vida normal, el ser humano carece de la sensación de sí mismo. No hay sujeto. No hay consciencia del sujeto en el momento exacto en el que percibe una emoción o realiza una acción. Y para explicar esto, el documento presenta una de las analogías visuales más potentes y clarificadoras que he leído. La analogía de las flechas. La analogía de las flechas. Esa analogía me pareció crucial, pero a la vez reconozco que me generó bastantes preguntas. Vamos a dibujarla mentalmente para la audiencia, para que quede clarísimo. Perfecto, visualicémoslo. Imaginemos la situación que plantea el texto. Alguien está simplemente mirando a la calle desde la ventana de su casa. En el estado ordinario, que es este famoso sueño psíquico, la atención fluye en una sola dirección. Hacia afuera. Podríamos visualizarlo como una flecha que sale del observador y termina allá abajo, en la calle. Esquematizado el texto lo pone así. El yo es una flecha apuntando hacia la derecha, hacia el fenómeno observado. Y en ese proceso pasa algo terrible. En este estado de flecha unidireccional, la persona en la ventana literalmente desaparece. Su atención está volcada al 100% hacia el exterior. Solo existe la calle. Solo existe el autobús que pasa, el ruido del semáforo, el peatón con el paraguas. No queda ni un gramo de atención en el interior para sentir «yo estoy aquí», mirando. Uspensky habla de una aniquilación del sujeto. El objeto exterior devora al observador por completo. Pero el contraste viene con el estado de recuerdo de sí. Que es cuando la cosa cambia. Si esa misma persona en la ventana decide hacer el esfuerzo consciente de despertar, necesita dividir su atención de una forma que resulta completamente antinatural para el cerebro. Romper esa flecha unidireccional. Ya no solo percibe la calle, sino que siente simultáneamente su propia existencia observando la calle. Se establece una percepción doble. La visualización cambia drásticamente. Ya no es una flecha unidireccional, sino una flecha de doble punta. Una punta apunta hacia la calle y la otra punta apunta hacia el interior, hacia el yo. Se obtienen dos impresiones a la vez.
el autobús pasando allá abajo y la sensación física y espacial de uno mismo respirando frente al cristal de la ventana. A la vez, sin perder ninguna de las dos. A ver, un momento. Entiendo la teoría de la flecha de doble punta, pero seamos pragmáticos por un segundo. Bajemos esto a la tierra. Claro, a la vida real. Si intento dividir mi atención de esta manera mientras voy, por ejemplo, cruzando la Gran Vía en Madrid en plena hora punta, Un escenario caótico. ¿no corro el riesgo de distraerme con mi propia existencia y que me atropelle una moto? ¿Parece peligroso desviar atención del exterior cuando el entorno exige concentración absoluta? Es una duda muy común y totalmente lógica. Pero el texto aclara que el recuerdo de sí no resta eficacia a la atención exterior. De hecho, la purifica. La hace más aguda. Mucho más. Cuando vas cruzando la Gran Vía en tu estado ordinario, crees que estás concentrado en la calle, pero en realidad estás en sueño psíquico. Vas en automático. Tus piernas cruzan la calle en piloto automático mientras tu mente está angustiada por una factura o recordando una película que viste ayer. Ya. La mente está en otro lado. Esa es la verdadera distracción peligrosa. La atención dividida no significa pensar en ti mismo en lugar de mirar los coches. Significa anclarte en el presente con tanta fuerza que percibes el coche con absoluta nitidez y al mismo tiempo tienes plena conciencia de tu cuerpo moviéndose. Estás doblemente presente. No es una distracción mental, es una sobrepresencia física y consciente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y creo que los ejemplos de Robert Earl Botton en el texto ayudan mucho a entender esa diferencia entre atención dividida y simple distracción. Barton es muy poético con sus ejemplos. Burton utiliza el término atención dividida como sinónimo del recuerdo de sí, y pone ejemplos no con calles peligrosas llenas de tráfico, sino con situaciones hermosas. Donde es facilísimo perderse por la belleza. Habla de mirar un arreglo floral espectacular, lleno de tulipanes blancos, o de saborear un vino exquisito en una cena. Para quienes escuchan es fácil imaginar lo embriagador que puede ser un escenario así. ¿Esos pequeños placeres? Burton explica que si uno simplemente huele el vino y se deja llevar por el aroma, perdiéndose en el placer, cae en lo que él define como fascinación. Y hay que recalcar que en este marco de estudio la fascinación no es un estado poético ni deseable, aunque socialmente lo valoremos mucho. Exacto. Nos enseñan a dejarnos llevar, pero la fascinación, según Burton, es la barrera más grande hacia los estados superiores de conciencia. Es una trampa de oro. Es el momento en el que el mundo exterior, por muy bello que sea, te devora y te anula. El recuerdo de sí, por el contrario, sería coger esa copa de vino, apreciar todos los matices del sabor, disfrutarlo enormemente. Pero manteniendo la presencia. Manteniendo una parte de tu energía vital firmemente anclada en el centro, diciendo sin palabras, aquí estoy yo experimentando esto. Es abrazar la belleza del mundo sin permitir que el protagonista de la escena se disuelva en ella. Es una distinción sutil pero vital entre apreciación consciente y fascinación hipnótica. Sin embargo, no se debe romantizar el proceso en absoluto. No es un camino de rosas. Para nada. Entramos en la parte más cruda del documento. El maestro Samael Aun Weor nos advierte sobre la extrema dificultad de esta práctica y presenta lo que podríamos denominar la paradoja de la autoobservación. Esto es desconcertante. Samael señala un fenómeno increíble. Una persona puede dedicar años a autoobservarse psicológicamente y fracasar por completo en el despertar. Años analizando sus propios traumas y manías. Puede observar al milímetro su forma de caminar, puede psicoanalizar por qué se ríe en ciertas situaciones, puede estudiar su tono de voz. O mirarse al espejo. Incluso puede plantarse frente a un espejo de cuerpo entero, escrutar cada detalle físico y, sin embargo, en medio de toda esa autoobservación exhaustiva, seguir completamente dormida. Olvidada de sí misma por completo. Es decir, la mente puede convertirse en una especie de cámara de seguridad impecable que lo graba todo. Pero la garita del vigilante está vacía. Detrás de la cámara no hay nadie vigilante. Se observa a uno mismo como quien observa un maniquí en un escaparate ajeno, sin rastro del yo real. Solo analizan la carcasa. Y el documento va más allá de la teoría psicológica y entran los efectos casi neurológicos de intentar romper este hábito. Los efectos físicos son brutales. Relatan la experiencia directa de Uspensky al intentar mantener vivo este recuerdo de sí durante sus largos paseos por las calles de San Petersburgo. Fue una experiencia límite para él. Uspensky relató que cuando lograba aferrarse firmemente a la sensación de yo estoy aquí, yo estoy caminando, su proceso mental ordinario colapsaba. Se detenía en seco. Su pensamiento se quedaba en sus propias palabras como dormido. No podía pensar ideas complejas ni hablar con fluidez, e incluso notaba que la intensidad de sus sentidos disminuía. Como si bajara el volumen del mundo.
El esfuerzo colosal por mantener el yo encendido requería tanta energía que literalmente apagaba el ruido mental. Y ese silencio mental, ese agotamiento que bloqueaba el cerebro de Uspensky, nos lleva a la propuesta más radical de todo el texto. Que es fuerte, muy fuerte. Es la peculiar terapia que sugiere Samael Aunweor. Samael observa esta quietud mental y la convierte en una disciplina estricta. Él sostiene que el secreto para no ser arrastrado por el sueño es no permitir a la mente ninguna clase de reacción ante los estímulos. Una contención absoluta. Y lleva esto al extremo con una ironía bastante afilada. Llega a decir que deberíamos desear íntimamente que la gente nos insulte o nos humille constantemente. Madre mía. Claro, aplicamos esto en la vida real. Imaginemos el grupo de WhatsApp de la familia el día de Nochebuena. Un campo de minas. O en pleno atasco en la M30 en Madrid a las 8 de la mañana. Y a ver quién es el valiente que mantiene la mente pasiva mientras le pitan desde todos lados y alguien le grita por la ventanilla. Es una prueba de fuego. Parece una receta segura para el colapso nervioso. Totalmente. Llevarlo a la práctica cotidiana es casi heroico. Pero la lógica de Samael es mense que esas situaciones límite actúan como un gimnasio psicológico. ¿Las pesas de la conciencia? ¿Por qué desear el insulto? Porque cuando alguien te ofende en un atasco, el automatismo de la máquina humana es saltar inmediatamente, defenderse, sentir ira, devolver el grito o pitar más fuerte. Entrar en el bucle de la agresión. Esa es la fascinación en estado puro. Estás fascinado por tu propio enfado. Cuanto más te atacan, más oportunidades tienes para entrenar esa contención. ¿Para frenar la máquina? Para no dejar que la mente o los sentimientos reaccionen mecánicamente. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, mantener una mente verdaderamente pasiva, silenciosa y receptiva no tiene absolutamente nada que ver con la pereza o la debilidad. Mucha gente confunde ser pasivo con ser sumiso. Y no es eso. Al contrario, Samael afirma que requiere una actividad brutal y tremenda de la conciencia. Es usar una fuerza de voluntad titánica para detener los engranajes de un ego que lleva décadas girando solo sin control. Esa es una vuelta de tuerca brillante. Solemos equiparar pasividad con inacción, pero aquí la mente pasiva es el resultado del esfuerzo más grande que un ser humano puede hacer. Una resistencia activa. Lo cual nos lleva de manera muy natural al siguiente gran enigma del documento, porque hablamos constantemente de recordar el yo, mantener el yo presente. Pero, ¿qué es exactamente ese yo? Es la gran pregunta de fondo. Uspensky y Samael lo escriben siempre con la inicial en mayúscula en los textos, y la verdad, cuando el documento empieza a usar términos como consciencia superlativa o el bienamado interno. Suena un poco denso. Confieso que suena a jerga inaccesible para el día a día. Si intentamos aterrizar estos conceptos para la audiencia, ¿a qué se refieren realmente cuando dicen yo? Porque queda claro que no hablan del nombre que pone en mi carnet de identidad. No, desde luego que no. No es mi profesión o el hecho de que me guste el café sin azúcar por las mañanas. Exacto. Toda esa identidad superficial, los gustos, los miedos cotidianos, la nacionalidad, las preferencias políticas, es lo que en este sistema se clasifica como la personalidad y el ego pluralizado. Es la fachada. Es el software con el que funcionamos en piloto automático. Si usamos una analogía más tecnológica de andar por casa, el ego sería el sistema operativo. El Windows o el Mac de nuestra cabeza. Y todas las aplicaciones de fondo que consumen la memoria del ordenador abriendo ventanas emergentes sin que tú se lo pidas. Preocupaciones, recuerdos, ansiedades. Todo ejecutándose en segundo plano. Cuando estos maestros hablan del yo soy en mayúsculas, se refieren al hardware profundo y al usuario original que lo enciende, el ser puro y desnudo, antes de instalarle ningún programa. ¡Qué buena imagen! El texto hace un paralelismo maravilloso con la expresión bíblica de la zarza ardiente en el libro del Éxodo, que declara «yo soy». Una frase muy críptica. Samael interpreta que esas palabras no son el nombre de una deidad sentada en las nubes, sino la traducción literal de la presencia consciente en nosotros. Soy el ser. Es la existencia pura antes de ponerle ninguna etiqueta humana. Y comprender la diferencia entre ese yo original y el ego autómata es a donde entra la enseñanza de Osho en el documento, aportando una dimensión emocional que francamente es demoledora. Osho es muy duro con este tema. Advierte de los peligros de vivir operando desde el ego, al que él llama el centro falso. Su advertencia es tajante. Si alguien intenta amar a otra persona, o si intenta rezar o meditar, sin antes haber recordado que existe desde ese yo real,
entonces todo el acto es una cáscara vacía. Ficción pura. Estás actuando desde el centro falso, desde el autómata. Según Osho, un robot no puede amar y un autómata no puede rezar. Es imposible. Si se hace desde el sueño psíquico, por muy nobles que parezcan las intenciones, la acción es mecánica. Es un engaño inconsciente donde la persona solo está imitando el amor o imitando la devoción porque es lo que toca hacer. Es una bofetada al ego humano impresionante. Plantear que nuestros afectos más profundos, nuestros amores o nuestros sacrificios personales pueden no tener sustancia real si los hacemos en piloto automático es duro de asimilar. Da un poco de vértigo pensarlo. Y Osho y Samael insisten en que este automatismo lo contamina absolutamente todo. Samael pone ejemplos de lo cotidiano, situaciones muy reconocibles. ¿Cómo conducir? Dice que si uno va conduciendo el coche y va fantaseando con las vacaciones del próximo mes, o si está cenando con su familia pero mentalmente está discutiendo con el jefe por un problema de la oficina, en realidad está soñando. Físicamente tiene los ojos abiertos y mastica la comida. Pero psicológicamente está en la cama roncando. Y la consecuencia más grave de este sueño diurno continuo es que se traslada intacto a la noche. No hay un corte limpio al ir a dormir. La regla de oro aquí es la continuidad. La persona que vive soñando despierta por las calles de su ciudad obligatoriamente vivirá soñando de forma inconsciente cuando su cuerpo físico se meta en la cama y se duerma. La continuidad de la conciencia. Ese parece ser el examen final de toda esta filosofía. Efectivamente. El objetivo supremo no es acordarse de uno mismo 3 segundos al oler un tulipán y luego volver a dormirse en los laureles de la mente. Tiene que ser permanente. Osho cita a Krishna en el Bhagavad Gita para ilustrar esta meta titánica. Se dice que mientras el mundo entero duerme, el yogi está despierto. Pero durmiendo físicamente. Obviamente, el texto aclara que el cuerpo físico del yogi necesita descansar en una cama por puro imperativo biológico y celular, pero el hito radica en que incluso durante las horas de sueño profundo del cuerpo físico, el practicante mantiene el recuerdo inalterable de yo existo. Como una luz encendida en una casa a oscuras. El sueño ocurre en la periferia de su mente, como una película que proyectan a lo lejos. Pero en su centro absoluto la consciencia permanece iluminada y atenta. Para cualquiera que intente esto, el reto es colosal. Implica que el recuerdo de sí debe forjarse de día, minuto a minuto, hasta convertirse en algo tan básico y constante que penetre en los sueños nocturnos y los ilumine por completo. Un trabajo de 24 horas. Bueno, hemos abarcado un terreno inmenso en este análisis. Si tratamos de recapitular el hilo conductor de todas estas mentes brillantes reunidas en el documento, la conclusión es dura pero cristalina. Muy clara. Despertar no es un concepto místico relajante. No es leerse 3 libros de autoayuda ni irse a un retiro de silencio un fin de semana a respirar hondo. Es trabajo duro. Es una práctica mecánica, implacable y al principio desesperantemente agotadora. Exige dividir nuestra atención en cada instante vital, luchando a brazo partido contra la inercia del universo que intenta que nos fundamos con él. Es nadar a contracorriente. Es la negativa absoluta a vivir fascinados, y todo este esfuerzo hérculeo se resume a la perfección en una anécdota de Gurdjieff que recoge el texto hacia el final. Estaba con sus estudiantes en una sala y les recriminó duramente su mecanicidad. No tenía filtros, Gurdjieff. Ninguno. Les dijo que entendieran que en ellos se habla, se ríe, se camina, todo sucede por sí solo, como máquinas. Ustedes no están ahí haciéndolo. Como si fueran marionetas. Y dejó una frase lapidaria para cerrar el debate. Si no te recuerdas a ti mismo, tú no existes en tus propias observaciones. Y si uno no existe en lo que observa, ¿qué valor tiene el observado? Es un ataque directo a nuestra vanidad como especie. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante. Dime. Porque si gran parte de nuestra vida la pasamos caminando, comiendo, amando y trabajando en estado de sueño psíquico o automatismo completo, sin un yo real presente en la acción. Sí. ¿Cuántos de nuestros recuerdos nos pertenecen realmente? ¡Qué perspectiva! Si comenzamos a recordarnos a nosotros mismos hoy, de verdad, ¿estamos cambiando el mundo que nos rodea? ¿O simplemente estamos llegando por primera vez a un mundo que siempre estuvo ahí esperándonos en silencio? Menuda reflexión para dejar resonando. La idea de que quizá nunca hemos habitado nuestra propia vida de verdad. Para quienes nos escuchan, agradecemos que hayan acompañado este análisis tan exhaustivo. Se puede reflexionar sobre la solidez de la propia atención en las pequeñas cosas hoy mismo, ya sea cruzando la calle, aguantando un atasco o tomando un simple café. Y sobre todo, el reto es intentar no olvidarse de que están ahí haciéndolo.
Hasta la próxima inmersión profunda.